Continuamos estudiando el hermoso libro del Apocalipsis. Ya hemos visto varias cosas interesantes. Hemos visto que el Señor Jesús está en control de su iglesia, de su pueblo. Hoy nos toca estudiar la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12 en adelante. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis amigos, pensar un poquito en la morada de Satanás, esto no nos hace algo en el corazón. Una iglesia que en vez de estar Jesús en medio, está Satanás en medio. Pero el Señor Jesús sigue amando su iglesia. En el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mis amigos, esto es realmente serio. Una iglesia que hace cosas desagradables, hace cosas tales como dar un lugar a Satanás en sus vidas. Esto es realmente serio. Si yo soy un cristiano y en vez de dejar que Jesús tome el control de mi vida, le estoy dando cabida a Satanás. Pero a pesar de todo eso, el Señor tiene compasión y amor por su iglesia. En el verso 15 dice: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué era Pérgamo? Pérgamo era una ciudad realmente interesante, y Jesús lo menciona como la morada de Satanás. ¿Qué había pasado en Pérgamo? En Pérgamo habían llegado sacerdotes que salieron de Babilonia. Cuando se destruyó el imperio babilónico, estos sacerdotes se refugiaron en Pérgamo. Pero al llegar a Pérgamo, trajeron consigo todas las costumbres que tenían. Habían varias cosas en sus vidas que traían serios problemas para los hijos de Dios. Mis amigos, Pérgamo significa elevación. ¿Qué clase de elevación está hablando? No era la elevación en la parte espiritual, era elevar el yo sobre lo divino. Esto quería decir que el hombre estaba sobre Dios. Y mis amigos, esta no es solamente la filosofía de Pérgamo, es también la filosofía de nuestros días. Hoy los hombres están cambiando su confianza en Dios. Están buscando un Dios interior. Están buscando sus propias fuerzas. Pérgamo significaba elevar los caminos del hombre sobre los caminos de Dios. A esto se llamaba idolatría. En Pérgamo había todas unas cosas interesantes. Estaba el dios Dagón. Este dios Dagón era lo máximo que ellos tenían. Los sacerdotes se les llamaba Pontifex Maximus. Esto significaba puente entre Dios y el hombre. También significaba la mediación a través de la iglesia. Pero en Pérgamo, esta iglesia tenía algunas cosas interesantes. Allí ellos tenían las llaves, tenían la mitra, y el sacerdocio tenía dos llaves. Con una llave abrían el cielo y con la otra llave abrían el infierno. Los reyes de Pérgamo, ellos siempre mantuvieron el control de la entrada al reino de Dios.
Pero ¿qué pasó? Átalo III se cansó de ser el Pontifex Maximus y se dio su trono al emperador romano. Este PM significaba constructor de puentes. ¿De qué puentes están llamando? ¿Estamos hablando de puentes del cielo a la tierra o de la tierra al cielo? Quizás esto nos va a hacer recordar a ustedes algo interesante. Hay una iglesia que tiene dos llaves. La una se llama la llave, se dice que son las llaves de Pedro. Las llaves para abrir el cielo y el infierno. También hay vestimentas iguales a los sacerdotes de Pérgamo. Se le llama la mitra. ¿Cómo entró esto en la iglesia? En el año 378, el emperador cristiano Graciano rechazó su título. ¿Y quiénes tomaron? Tomó el obispo de Damasco, el obispo de Roma, y desde allí, en Roma, tienen la misma vestimenta de los sacerdotes de Pérgamo. Mis amigos, esto es realmente serio lo que estoy hablando. Quizás para usted va a ser un problema. Yo le voy a pedir algo. No deje de ver el programa hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un mensaje para usted, para su vida. Porque Dios quiere que usted conozca la verdad. No importa cuán dura sea la verdad. Yo puedo cambiar la conversación. Pero sabe, amigo, Dios quiere que usted sea salvo, que su familia sea salva. Y si usted tiene que conocer una verdad, aunque sea dura, deje que Dios le hable. El capítulo 2, versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Y menciona que él conoce las obras de su vida y que en ese lugar era la morada de Satanás, pero que usted retenía el nombre. Usted era un testigo fiel allí donde mora Satanás. Nos dice además que tiene unas pocas personas que están allí siendo fieles a Dios. Pero en ese lugar había algo más. Había gente que practicaba la doctrina de Balaam. ¿Qué es esta doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esto realmente es interesante. Cuando quisieron destruir a Israel, ellos pidieron que maldijeran al pueblo de Israel. Pero cuando ellos fueron a hacer la maldición, no pudieron hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Dios no le permitió al profeta maldecir a su pueblo. Entonces, ellos idearon un plan. ¿Cuál era el plan? El plan era cambiar la estrategia. Vamos a hacer algo bien interesante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el pueblo de Israel caiga a través del pecado. ¿Y cómo hicieron? Ellos pusieron mujeres muy bonitas que enamoraron a los israelitas. Y una vez que ellos miraron esas mujeres hermosas, ellos pronto se olvidaron del Dios Todopoderoso. Mis amigos, qué cosa más seria. Así es como cayó el pueblo de Israel. También eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero el pedido del Señor era algo interesante. Noten en el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mis amigos, qué hermoso es Dios. Dios es algo maravilloso. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas, sabe los problemas, sabe las realidades, pero a pesar de todos los problemas, el Señor siempre tiene para su pueblo un consejo y una ayuda. El elogio que el Señor tenía para esta iglesia es:
tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mi amigo, aquí hay algo interesante. Mucha gente dice, yo tengo fe. No, usted no tiene fe. Los seres humanos no tenemos fe. La fe nace de Dios. La fe es un don de Dios. Y lo que viene de Dios no es propiedad del hombre. El Señor dice, no has negado mi fe. Así es que si usted tiene fe, esta fe viene de Dios. Por eso usted necesita buscarle a Dios con todo el corazón. También nos habla de otras cosas. El Señor tiene un reproche para esta iglesia. ¿Cuál es el reproche? Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y además les enseñan a cometer fornicación. ¿Cuál es el consejo de Dios para ellos? El consejo es, arrepiéntete. Mis amigos, si hay algo que los hombres necesitamos es aprender a arrepentirnos. Arrepentirse es volver a Dios, confesar nuestros pecados, decirle, Señor, no puedo continuar así. Pero Dios tiene una promesa para esta iglesia. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. ¿Qué es este nombre nuevo? Algo que Dios le da a usted. Le da a usted algo maravilloso. Nosotros necesitamos aprender a vivir en comunión con Dios. Nosotros necesitamos a volver a este Dios todopoderoso. Nosotros necesitamos a parar la situación que estamos viviendo y empezar una nueva vida. ¿Qué había pasado en Pérgamo? El cristiano había entrado en comunión con el pagano. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del paganismo. Allí es donde nace el primer aspecto ecuménico, el compromiso ecuménico. El paganismo junto con el cristianismo. El único problema era la palabra de Dios. ¿Qué hacía la palabra de Dios? La palabra de Dios era como una espada de dos filos, que cada vez que ellos estaban haciendo cosas inapropiadas, la palabra de Dios les hablaba y les mostraba. Pero ¿qué hizo el emperador? El emperador pidió a Eusebio que él le ayudara a unir tanto la iglesia pagana con la iglesia cristiana. Le dijo, ¿cómo nosotros podemos resolver el problema? Dijo, sencillo, vamos a escribir de nuevo las escrituras y vamos a quitar algunas porciones que nos puedan traer problemas. Así es que comenzaron a hacer copias de la Biblia. Hicieron 50 copias. En esas copias se hicieron cambios fundamentales que hoy la iglesia está recibiendo como legado. Hoy la gente está mirando papiros antiguos y algunos dicen, son escritos antiguos, son seguros. Yo quiero decirle una cosa, amigo, no todo lo que es antiguo es seguro. Nosotros estamos hablando por el año 312, 313, cuando ya se comenzó a hacer el cambio de la Biblia. Este cambio era tan interesante. ¿Por qué? Porque se estaba quitando la persona de Jesús. Se estaba quitándole a Jesús para ser igual a los dioses paganos. Una vez que ellos lograron unir el paganismo con el cristianismo, entonces dijeron, ahora sí, estamos bien. ¿Será que eso también está pasando ahora? Sí, mi amigo. Nosotros estamos trabajando en un ecumenismo. Y le digo una cosa, el mundo entero está enrolado en el ecumenismo. Todas las iglesias están haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque están diciendo, bueno, nosotros vamos a ser iguales, vamos a vivir en paz, vamos a ser felices, no vamos a discutir el uno con el otro. Pero mis amigos, hay algo que los va a estorbar siempre.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen el pensamiento y las intenciones del corazón. Mi amigo, no importa lo que los seres humanos traten de hacer, la palabra de Dios siempre será esa espada aguda. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy? Hoy se está tratando de cambiar la palabra. No es que solo se está tratando, se está cambiando. Más adelante yo voy a mencionarles varias Biblias que hoy han cambiado más de 1000 textos en la Biblia. Usted puede decir, pero eso no es correcto. Amigos, hoy no se puede decir qué es correcto y qué es incorrecto. La iglesia de Éfeso era una iglesia llena de doctrinas, pero se habían olvidado el amor. La iglesia de Pérgamo pasó del amor a las doctrinas y ahora ellos comenzaron a cambiar las doctrinas de la iglesia. ¿Cómo? Haciendo alianzas con los paganos. Hay 3 cosas importantes que Jesús conoce en esta iglesia. Algo que nosotros necesitamos saber que Dios conoce. Primero, Jesús dice, sé que vives en un lugar peligroso, que es el trono de Satanás, que estás expuesto a Satanás, que estás recibiendo la influencia. Pérgamo era un centro de paganismo, una ciudad llena de templos paganos, una iglesia que tenía fuerza y que aún viviendo en un lugar peligroso, ellos todavía tenían fuerza. Sabían distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Estos son los testigos que reciben el nombre que el Señor Jesucristo les da. Una iglesia que tú has visto, muchos murieron por la fe. La forma más fácil de huir por la fe para ellos era quedarse ahí aunque sea peligroso. Mis amigos, cuando uno permanece y no niega su fe y se mantiene allí, el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Yo te quiero decir, querido amigo, no importa lo que pase en este mundo, no importa las alianzas que hagan las religiones de hoy, no importa lo que a tu alrededor se mueva, yo quiero decirte, no te vayas de la palabra de Dios. Pero usted me va a decir, pero si están cambiando la Biblia, ¿cómo yo me puedo aferrar a la Biblia? Yo te digo, todavía hay Biblias verdaderas, completas, y yo te voy a decir que tú debes mantener las versiones antiguas de la Biblia que son muy, muy importantes. Hoy nosotros vivimos en un tiempo extremadamente difícil, donde queremos casar el paganismo con cristianismo. Y esto no camina. Cada día vamos a tener más problemas. Y vamos a tener problemas extremadamente serios. ¿Sabe por qué? Porque los hombres no se están dando cuenta de los cambios que están sucediendo. Estamos viviendo en un tiempo donde todos están aplaudiendo, donde todo está siendo permitido, todo es permisible. Ya no hay distinción entre el bien y el mal. Las cosas están cambiando rápidamente. La iglesia de Pérgamo, había gente, pero gente que estaba comprometida con Balaam. Los de Pérgamo eran gente tolerante. Y quizás esto es lo que a usted le va a hacer pensar. Lo que hoy nosotros hablamos es acerca de la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es decir, bueno, vamos a llevarnos bien. No importa lo que pase. Quizás tú piensas diferente, tú eres algo diferente. Quizás tu religión y la mía se parecen en algunas cosas. Pero yo te quiero decir, no importa en qué se parezcan. La verdad es verdad y única verdad. No existe una verdad a medias. No existe una verdad en la que las personas simplemente piensen que están bien. ¿Qué pasó en Pérgamo?
Simplemente ellos unieron. Se unió el emperador romano, él implantó un nuevo sistema de religión. Él quiso quedar bien con el cristianismo y quiso quedar bien con el paganismo. Cuando ellos quisieron hacer esto, entonces vino la unión. ¿La unión de qué? Del bien y del mal. Un poquito de sacrificio a los ídolos no importa, pero un poquito de obediencia a Dios también no importa. Yo te pregunto, ¿será que un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo funciona? No, Jesús no acepta esto. Jesús no acepta un poco de bien y un poco de mal. O eres de Dios o no lo eres. El consejo de Jesús es: arrepiéntete. Deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis amigos, Jesús no va a entregar su iglesia sin pelear. Él te llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es empezar a hacer las cosas bien de nuevo. Ellos piensan que no es importante, pero Jesús dice que es necesario arrepentirse. Basta de tolerancia, basta de aguantar idolatría junto con las cosas de Dios. Hoy vivimos en una sociedad idólatra, una iglesia que ha perdido la visión espiritual. Hoy vivimos en un tiempo donde a Jesucristo se le ha quitado el lugar que Él debe tener en nuestras vidas. Es un tiempo muy difícil, un tiempo en el cual los hombres necesitan conocer más de Dios, necesitan aferrarse más a Dios. ¿Y cómo es esto? Necesitamos buscarle a Dios con todo nuestro corazón. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mis amigos, el mismo consejo el Señor da a la iglesia. Nos dice de una manera muy interesante: querido, mantén tus ojos en la recompensa. Dios nunca te va a defraudar. Si tú le sirves a Dios, Él tiene un mundo feliz para ti. Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y si tú tan solo aprendes a confiar en Dios, tu vida va a tener un nuevo giro, un giro diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que decidirte entre la tradición de los hombres y la palabra de Dios. Mi consejo para ti: ve a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las tradiciones pasan. Las tradiciones fueron elaboradas por los hombres, pero la palabra de Dios nace en el corazón de Dios. En el versículo 17 del mismo capítulo que estamos estudiando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, mis amigos, qué hermoso consejo de Dios. El consejo de Dios es: oigan al Espíritu Santo. Hoy usted está viviendo un tiempo difícil, pero el Espíritu de Dios le habla. En este momento el Espíritu de Dios le está hablando a usted. Pero el Señor le dice algo más: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Mis amigos, la verdadera fe es una fe que triunfa. La verdadera fe es una fe que vence. Pero la promesa de Dios es que si tú luchas, si tú te mantienes de parte de la verdad, el Señor te va a dar el poder para vencer. Hoy es tiempo para buscarle a Dios. Es tiempo para venir a Él. Tú puedes recibir el don maravilloso de Dios. Por favor, mantén tus ojos en la recompensa,
porque lo vas a recibir. Vas a recibir el maná escondido, porque Dios quiere alimentarte. El maná es un símbolo de Cristo resucitado. Qué hermoso saber que Cristo resucitado viene a tomar posesión de mi vida, viene a ser el dueño, el Señor de nuestras vidas. Cuando Israel llegó a Palestina, cesó el maná. No cayó más maná. Pero ¿sabes una cosa? Para ti todavía hay un maná. Y el maná que el Señor tiene para sus hijos. El Señor Jesús hizo algo maravilloso. En medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de los momentos más difíciles, cuando Él estaba en este mundo, Él les dio de comer a sus seguidores. ¿El que hizo? Multiplicó panes y peces. ¿Para qué? Para que ellos reciban alimento. Querido amigo, el Señor tiene maná para ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Oye al Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu de Dios tome tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios tome tu vida. Y entonces tú recibirás una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita estará tu nombre nuevo. Quizás tu nombre nuevo puede ser redimido para la gloria de Dios, ciudadano del reino de los cielos, hijo de Dios, triunfador. Y eso es lo que tú necesitas ser ahora. Tú necesitas ser un triunfador en medio de los problemas, en medio de las crisis. Tú necesitas distinguir entre el bien y el mal. Quizás estás viviendo en una iglesia idolátrica, una iglesia que se ha olvidado del Dios Todopoderoso. Una iglesia que se ha vuelto a los santos y a los ritos y a los hombres. Pero hay un Dios en los cielos que no se ha olvidado de ti. Y tú necesitas venir a ese Dios. Por favor, ábrele tu corazón. Quizás te dolió lo que te dije hoy, pero no son mis palabras. Es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y este Dios sí puede cambiar tu vida. Sí puede cambiar tu corazón. Por favor, abre tu vida y deja que Dios obre un milagro en ti.